Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Le invito a que usted abra su Biblia en 1 Corintios primero, porque usted hoy va a aprender doctrina y va a aprender y va a ser edificado y vamos a darle sentido a lo que la palabra del Señor nos enseña acerca del sacrificio de Cristo, su sangre, su preciosa sangre. Diga, preciosa sangre. Cuando dice la Biblia preciosa sangre, no se refiere a que la sangre es muy linda. Nosotros como ay, qué precioso, porque le damos connotación de que muy bonito, muy lindo, pero no. Precioso es que tiene un precio alto, infinito precio. Eso es precioso. La sangre de Cristo es preciosa. Y vamos a estar hablando de eso esta mañana aquí, dejando que Dios nos hable. 1 Corintios en el capítulo 5, en el versículo 6, versículo 6 en adelante. Quiero leerles unos versículos hasta el versículo 8. Esto es un paréntesis que hace el apóstol Pablo en medio de una conversación, en medio de una palabra que le está dando a los corintios, una palabra de, se puede decir, amonestación por una situación muy delicada que estaban permitiendo los corintios en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo les llama la atención y usa una analogía para decir, y esa analogía nos enseña mucho acerca del sacrificio que hizo Cristo por nosotros. En el capítulo 5, en el versículo 6, dice el apóstol: ¿No es buena vuestra jactancia? ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿O leuda toda la masa?, dicen otras versiones. Es por eso, si permitimos pecado en la iglesia y consentimos pecado en la iglesia, se va a propagar el pecado en la iglesia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros tenemos la obligación, toda la iglesia, no solo el pastor y la pastora, todos, de velar porque la iglesia sea un templo para el Señor, sea un lugar de adoración limpio, guardar y cuidar la presencia en este lugar. Y que la iglesia tenga la aprobación de Dios, que sea una iglesia como que en Apocalipsis, cuando el Señor manda las cartas a las iglesias, tiene que amonestar. Solo hay una iglesia, la iglesia de Filadelfia, que le dice: yo he visto tu trabajo, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, te felicito. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decirle el Señor. A todas las demás les llama la atención por una u otra cosa, pero que el Señor, cuando nos vea como iglesia Fuente de Vida, pueda decir cosas buenas de nosotros, que eres celoso de la palabra, celoso de la presencia mía en ese lugar, etc. Entonces Pablo dice, el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois, sin levadura, porque vuestra Pascua, voy a parar ahí mejor todavía, sin levadura. La levadura es símbolo en la Biblia, en algunos casos, del pecado. En otros casos, por ejemplo, Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Está hablando de la doctrina de los fariseos, mala doctrina. Pero en este caso el apóstol Pablo está haciéndole lo está aplicando al pecado, y que en la iglesia habían unos que nosotros éramos vieja levadura, cada uno de nosotros éramos vieja levadura. Pero cuando venimos a Cristo nos convertimos en esta nueva levadura. Aquí, panes nuevos, dice la palabra. Y entonces dice, como sois sin levadura, la levadura mala, la levadura de pecado, como sois sin levadura, porque vuestra o nuestra Pascua, que es Cristo, nuestra Pascua, que es Cristo, diga nuestra Pascua, que es Cristo. Digámoslo de otra forma, Cristo es nuestra Pascua.
Eso es. Estas fueron las cosas que el apóstol Pablo le fueron reveladas, las aprendió directamente de Dios, que otros de aquella época no la entendieron. Y entonces siguieron en el judaísmo, siguieron judaizando. Esos son los que hoy en día se llaman judíos mesiánicos y eso, de que siguen haciendo obras judaicas, celebrando incluso estas cosas, Pascua, días de reposo y todas esas cosas, lunas nuevas, fiestas judías, cuando no han entendido de que todo eso era sombra de los bienes venideros, todo eso era sombra, no era la imagen misma, era nada más una figura. Pero ya Cristo, que simbolizaba la Pascua, y ahorita vamos a hablar por eso, ya vino y ya fue sacrificado por nosotros. La Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Ya el Cordero de la Pascua fue sacrificado por nosotros. Ya Cristo fue sacrificado, derramó su sangre por nosotros. Y entonces dice, así que celebremos, dice el versículo 8, la fiesta. ¿Cuál fiesta? Aquí ya está hablando de la reunión entre cristianos, más específicamente, celebrar la cena del Señor. Dice, celebremos la fiesta no con vieja levadura o con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso es lo que quiere Dios, que seamos panes cada uno de nosotros, sin la levadura del pecado, sinceros y con la verdad de Cristo nosotros. Amén. La sangre de Jesús es preciosa. Nosotros somos muy dados, hermanos, a todavía aún en la iglesia de Cristo tener ciertos rezagos o ciertas cosas ahí de cuando estábamos en una religión, porque espero que todos los que estén aquí ya no estén en una religión, ahora estén en el reino de Dios, sean parte del reino de Dios. Para ser parte del reino de Dios hay que nacer de nuevo, dijo Jesús. Entonces, sean nuevas criaturas, sean nueva masa, como dice aquí, sin levadura de malicia y de maldad. Pero nosotros somos muy dados a que todavía seguimos con ciertas creencias y ciertos fetiches y todavía venimos a Cristo y los seguimos practicando y aplicando. Y entonces tenemos pensamientos como este. Y perdone, porque estamos aquí para aprender, todos estamos para aprender y para corregir lo deficiente, dice la Biblia. Pero somos buenos para decirle a la gente, te cubro con la sangre de Cristo, o que la sangre de Cristo te cubra, y cosas de esas. Y damos esos, ¿verdad? Soltamos esas palabras, etcétera, y usamos la sangre de Cristo incluso como si fuera una oración específica, como cuando orábamos a un santo o a una santa que hacía específicamente una cosa. Y hemos convertido incluso la sangre de Cristo y casi que en un fetiche o cosas de esas, yo no sé. Yo lo he visto mucho eso. Pero entonces hoy vamos a aprender de qué se trata eso de la sangre de Cristo y por qué cuando la Biblia menciona la sangre de Cristo, ¿a qué se refiere? Y por qué entonces nosotros, para entender mejor los pasajes de la Biblia que hablen de la sangre de Cristo y poder aplicarlos bien a nuestra vida, ¿usted tiene la sangre de Cristo o no la tiene? Así de fácil. O está en su vida o no está. Pero usted no se la puede poner a alguien todos los días porque se la quitó. O usted participó del sacrificio de Cristo y lo cubrió, o está cubierto ya o está descubierto, una de dos. Y solo pasa una vez en la vida y se queda ahí. Es cuando creemos en Cristo, cuando entregamos la vida a ese Cordero. Entonces en Éxodo capítulo 12... vamos a buscar unos versículos. Váyase a Éxodo capítulo 12. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Si usted no lo sabe, es el segundo libro de la Biblia. Entonces vaya al capítulo 12, segundo libro de la Biblia. Después de Génesis sigue Éxodo. Vamos a sacar un ratito para esto. Tenemos tiempo. En el capítulo 12 les voy a hacer un resumen porque solo vamos a leer unos versículos. Es cuando el pueblo de Israel está la última noche antes de la última plaga en Egipto, antes de salir libres, después de que Dios hace cosas, prodigios delante del faraón y delante de Egipto para que dejen salir a su pueblo de la esclavitud.
si ustedes no lo saben, eso solamente es una figura en el Antiguo Testamento que Dios utiliza para enseñarnos que así nosotros como cristianos estábamos en una esclavitud del diablo. El diablo nos tenía esclavizados, el pecado nos tenía esclavizados, el diablo y sus secuaces, los demonios, nos tenían latigados, esclavizados ahí. Dios quería hacernos libres de aquello. Necesitó un libertador. ¿Quién fue el libertador en ese tiempo? Moisés. Pero también Moisés mismo dijo, Dios levantará un profeta como yo. Estaba hablando de Jesucristo para que los haga libres, pero ya espiritualmente. Aquello fue algo que Dios hizo en el plano natural para enseñarnos una verdad espiritual. Por eso es que no podemos seguir haciendo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, a seguir haciéndolo ahora, porque aquellas fueron verdades naturales que ahora se convirtieron en verdades espirituales, porque se dio ya el cumplimiento de aquello. Por eso ya no guardamos el sábado, por eso no andamos ofreciendo corderos en sacrificio y esas cosas. Y no celebramos la Pascua y esas cosas, ¿no? Ya Cristo, que es nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros, como dijo el pasaje que leímos. Entonces en Éxodo, en el capítulo 12, ellos están esa noche ahí y Dios les manda en el versículo 7 dice, y tomarán de la sangre. Ya les había explicado que sacrificaran un cordero, que tomaran un cordero, lo sacrificaran y tomaran la sangre, juntaran la sangre en unas palanganas, en un lebrillo, y entonces dice, tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Se van a comer el cordero. Es que, hermanos, al cordero hay que comérselo. El cordero hay que comérselo. Como un hermano decía por ahí, que alguien le dijo, uy, qué palabra, y el de la paz le dijo, sí, ahora cómasela. Porque la mayoría de la gente solo oye la palabra, pero no se la come. La palabra hay que masticársela y saborearla y alimentarse de ella. Entonces, se comerán, dice, la sangre, y el dintel de las casas, que lo han de comer, el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre. Esto dice Dios, veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Cuando hiera, ¿a quién va a herir Dios? A Egipto, a los enemigos, a los que no conocen a Cristo, porque los que no conocían a Cristo, aquí simbólicamente estaban untando la sangre de aquel cordero en los dinteles de sus casas y en los postes, y dice Dios, yo veré la sangre y entonces pasaré, porque de paso les voy a decir, Pascua significa pasar de lejos o pasar por encima. Lo que iba a pasar era el ángel de la muerte, iba a pasar por ese lugar, Dios iba a enviar el destructor, así dice, y entonces yo le voy a decir unas instrucciones, destructor. Cuando pase por Egipto y vea unas casas con sangre en los postes y en los dinteles, esa es la sangre del cordero. Pasa de largo de ahí, pase de largo. Ahí están mis hijos adentro, no los toque. Esa es la señal. Y entonces, lo lindo de esto aquí es que veré la sangre. ¿En cuántos de los que están aquí el Señor ve la sangre? ¿En cuántos de los que están aquí? Parece que solo uno dijo amén. El Señor ve la sangre. El Señor tiene que ver la sangre de Él en mí. Y yo tengo que estar seguro de que la sangre de Cristo está sobre mí. O sea, no me la pongo una mañana para salir a trabajar y me la vuelvo a poner el día siguiente. No. O está, o está. O más bien, o está o no está. Si no está, somos de los egipcios. Si no está, somos de los egipcios. Y cuando venga el ángel de la muerte eterna, no va a tener compasión de nosotros. Morimos aquí en la tierra y vamos para un lugar muy feo. Pero si tengo la sangre del cordero, muero aquí en la tierra, pero van a venir los ángeles, como dice aquella historia del rico y Lázaro, el pobre, Lázaro el pobre, el mendigo, murió y vinieron los ángeles de Dios y se los llevaron para el seno de Abraham. Yo quiero que el Señor mande a sus ángeles. Usted sabe lo que es morirse uno y despertarse al otro lado y que lo que aparezcan ahí son unos bichos feos que se lo van a llevar a uno. Yo no quiero eso para mí. Dios guarde. Quiero que vean la sangre para que el Señor mande sus ángeles y diga, ese sí, vaya, lléveselo.
tráigamelo a mi presencia. Y entonces dice, porque el versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Dejé ese versículo 24, porque cada familia se reunía en su casa. Y entonces el llamado de Dios o el encargo de Dios para las familias de Israel era: guarden esto por generaciones para que lo vean sus hijos y sus hijos se lo pasen a sus hijos y sus hijos se lo pasen a sus hijos y sus hijos se lo pasen a sus hijos y sus hijos a sus hijos hasta que venga Cristo. Esa era la idea. Pero la pregunta es esta: ¿ustedes están haciendo lo mismo? Tenemos que hacer lo mismo. Es un llamado que nos hace Dios a cada padre de familia, madre de familia. Hablamos hace 8 días, cada abuelo, cada abuela. Si los padres andan descarriados de sus hijos, de esos hijos, pues tomen ustedes a sus nietos y encamínenlos en el camino del Señor. Porque algunos no toman la responsabilidad, es una responsabilidad de todos los días, darle buen ejemplo a los hijos, enseñarles la Biblia, enseñarles a orar, enseñarles a congregarse, a ir a la iglesia. Hace 8 días estuvo aquí una pareja con un niño que querían presentarlo. Y entonces yo les dije, bueno, sí, claro que vamos a presentar a ese niño, pero ustedes tienen que empezar a congregarse aquí. Cuando tengan unos 3 meses de congregarse, presentamos el niño. Uy, pastor, ¿por qué hizo eso? Porque es que la gente cree que es un rito religioso, que están bautizando. Porque ya lo hemos visto no sé cuántas veces aquí en la iglesia, que la gente viene, presenta al niño un día y nunca más los volvemos a ver. Eran egipcios que vinieron al pueblo de Israel a presentar al niño y después se fueron para Egipto otra vez. Y así no es. Necesitan entender, yo les dije, es una responsabilidad de ustedes como padres de comprometerse delante de Dios a presentar a este niño para guiarlo, para enseñarle la Biblia, para enseñarle a orar, etcétera. Todo eso es una responsabilidad de los padres. Como dice aquí, enseñarle a vuestros hijos, porque tenemos que pasar de generación a generación estas cosas que Dios nos ha dado. No se puede acabar con los hijos. Los nietos tienen que seguir con aquello y los bisnietos tienen que seguir con aquello tan fuerte. Porque si no, alguna hora se acaba esto. Que fue lo que pasó en tiempos después de Josué. Yo no sé si ustedes han leído, pero hay pasajes en la Biblia que duelen demasiado. Duelen ver que el libro de Jueces comienza diciendo que la generación después de Josué no conocía a Jehová. No conocía a Jehová. Y no le dieron gracias por todas las cosas que Dios hizo sacándolos de Egipto. Oiga, un poquito después, no tantos años, qué sé yo, 80 años, 60 años después, se habían olvidado de todo. ¿Qué fue? ¿Quién falló? Fallaron los padres. No fallemos, padres. Tenemos que seguir pasando esto de generación a generación. Por eso la Biblia dice, enséñenle a sus hijos la Biblia, péguenle los pasajes de la Biblia ahí en su cuarto, que ellos se identifiquen con el Dios de Israel, enséñenles a orar, que cada vez que necesiten algo, se lo pidan a Dios, sea lo que sea, aunque sea un pedazo de una galleta, aunque sea un pedazo de pan, aunque sea un helado, vamos a orar a Dios para que el Señor supla el helado. Porque entonces así empiezan a ver ellos esa dependencia de Dios y que para todo necesitamos a Dios. Y consideren al Dios que después le puede hacer un milagro grande, van a acudir al Dios que hace milagros grandes. Bueno, y entonces dice, versículo 25, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Para ellos era un rito. No lo entendían muy bien. Para nosotros ya no es un rito. Ya entendimos que Jesucristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificado por nosotros, y que lo que hacemos aquí es recordar, cuando celebramos la cena del Señor, es recordar lo que Él ya hizo por nosotros. Bueno, y dice, y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Se hace la cosa para que los hijos pregunten. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Vea qué lindo.
cuando pregunten los hijos, por eso hacemos la cena del Señor, y participamos a los niños, no la hacemos aparte, que ellos estén con nosotros, que ellos sean partícipes, y como dijo Natalia, ¿por qué a mí no me dan la cena del Señor si Cristo también murió por mí? Natalia tenía 9 años, 8 años, una cosa así. Fue a una iglesia que nunca habían ido, fueron de visita y le repartieron a todos los adultos y a los niños se los brincaron. Y Natalia dijo, ¿por qué a mí no me dan si Cristo también murió por mí? Usted sabe, yo no hubiera querido ser ese diácono que le dijeron eso. Yo creo que yo me agarro la mano y me salgo y me voy para la casa. No, es que así lo manda la denominación. ¿Ah? Así lo mandan los estatutos que dice la denominación tal y tal. Yo me formé en una denominación que hacía acepción de personas, así. Y desde que me convertí, entré a esa denominación y vi eso, yo dije, no, esto está mal, no, esto no está bien. ¿Cómo es que a unos sí y a otros no, si Cristo murió por todos? Y Dios lo estableció para que todos seamos partícipes de su sacrificio. Ok, si no estaríamos como los testigos de Jehová, solo 144,000 participan de la cena del Señor. Y solo 144,000 se van para ir para el cielo. Y los demás se van a quedar viviendo aquí en la tierra. Discriminación. Y seguro esos 144,000 son los demás de plata, ¿ah? Porque son los que le están sacando la plata a la gente. Bueno, ¿por qué, hermanos, es preciosa la sangre de Cristo? Primera, y aquí lo van a tener los versículos, no los busquen, concéntrense aquí, apúntenlos si quieren. No es que no quiero que lean en la Biblia el pasaje, sino que se concentren en lo que les voy a decir, para que no se desconcentren buscando en la palabra de Dios. Mire, ¿por qué es importante? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, Pedro dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Ahora, voy a aclarar esto. Fuimos rescatados, para ser rescatados se pagaba. Rescatados es redimir. Para rescatar a alguien había que pagar un precio. Entonces, lo que está hablando ahí es que no con cosas corruptibles, está hablando como oro o plata. Fuimos rescatados no con oro y no con plata, sino como con la sangre preciosa de Cristo. Y ahí está, preciosa, un gran precio. No podemos compararla con el oro, con los dólares, con los euros, con la plata. No podemos compararlo con eso. Nadie podía comprar la salvación nuestra, el rescate nuestro. Solo alguien que tuviera una sangre pura, sin mancha, sin contaminación. Un ser humano igual que nosotros, pero que tuviera, que no viniera contaminado. Cristo no venía contaminado, vino del cielo, Él vino del cielo y recibió cuerpo humano a través de su mamá. El pecado no se hereda en el cuerpo, se hereda en la naturaleza caída. Y Cristo, como es una persona que viene del cielo, Hijo de Dios, no traía esa naturaleza caída. Bueno, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, dice ahí, ya destinado, y aquí viene lo más importante de esto, hermanos, porque es preciosa la sangre, porque ya Dios había destinado, después de que Adán pecó, dice ahí, ¿no? Desde antes. Jesucristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Adán no pensaba ni ser formado todavía. Eva no pensaba ni siquiera todavía en ser formada de Adán, de la costilla. Ni siquiera existía el Edén, no existía nada. Y ya Dios había solucionado el problema de nosotros por medio de un cordero precioso que iba a derramar su sangre. Y aún así no dijo, ay no, Padre, mejor no hagamos el mundo. Porque van a pecar, van a fallar, y yo voy a tener que terminar en una cruz muriendo por los pecados de todos. ¿No? El Señor vio el futuro y dijo, ay, qué tirada, por su libre albedrío van a escoger mal y van a fallar. Pero Padre, no importa, demostrémosles el amor, entregándonos por ellos en la cruz.
El Hijo se entregó, pero el Padre entregó a su Hijo. Y el Espíritu Santo sufrió también ahí, en medio de todo aquello, el martirio de Cristo, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor a nosotros. No se le zafó a Dios el pecado de Adán en el Edén. No fue un zafis, no fue que, uy, qué fallo, fallaron, qué problema. No. Ay, qué tirada, nos salió mal. Ven, hijo, Espíritu Santo, hagamos un plan nuevo, plan B, ¿qué hacemos? Falló No. Dios se aprovechó, porque Dios se aprovecha de lo malo que hace el diablo para sacar bienes, para sacar edificación, para que crezcamos, para que maduremos, para que entendamos y para que consideremos el gran amor de Dios por nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, ya Cristo había pensado en ustedes y en mí. Y eso no es digno de ser adorado y exaltado por los siglos de los siglos. ¿Puede darle un aplauso al Señor por eso? ¿Usted le puede dar un aplauso al Señor por eso? Vale la pena aplaudirlo. Los beneficios que ofrece la sangre son muchos, pero yo saqué algunos pasajes de la Biblia donde habla de la sangre en el Nuevo Testamento. Y entonces nos habla de algunos beneficios, pero lo que quiero decirles es que cuando habla de sangre en la Biblia, pocas veces se refiere literalmente a la sangre literal, sino que se refiere al sacrificio en sí. Ahorita lo van a ver. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Ahí sí, la sangre pagó, se pagaba con sangre. Dios dijo, la paga del pecado es la muerte, un sacrificio, derramamiento de sangre. Y el Hijo dijo, yo voy a pagar el pecado. No se puede pagar con dólares, ni con oro, ni nada de eso. Yo lo pago con mi sangre. El perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Vean que Dios es rico, y más que rico en plata, en oro y esas cosas corruptibles, Dios es rico en gracia, favor por nosotros. Entonces, tenemos redención, perdón de pecados por la sangre de Cristo. También la sangre nos acercó a Dios Padre, la sangre de Cristo nos acercó porque estábamos lejos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, diga yo, está hablando de nosotros. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, diga yo estaba lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿De qué forma? Por la sangre de Cristo. Hechos cercanos, nos acercó. También hay otro versículo, nos libró del poder de Satanás, también otro de los beneficios. Nos libró del poder de Satanás y nos puso en su reino eterno. Lo dice Colosenses 1:13. Por eso les digo que Egipto, el faraón, todo es tipo del reino de las tinieblas. Y lo que hace Dios, las maravillas, los prodigios, es tipo de lo que vino a hacer Dios. Primero con Cristo empezó a hacer milagros, vino a traer libertad a los cautivos, etcétera, un montón de cosas hizo el Señor, y luego nos sacó de la esclavitud muriendo por nosotros. Y el bautismo significa, o mejor dicho, el cruce del mar representa el bautismo nuestro en agua, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y acudimos a Cristo. Ok, entonces dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, lo que hemos estado hablando los últimos domingos, 2 domingos. Eso hizo la sangre, mire, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por medio de la redención de la sangre de Cristo, nos libró del poder de las tinieblas, el reino de las tinieblas, y nos trasladó, nos dijo, ya usted no es de aquí, ahora usted yo lo pongo aquí porque ha creído en Cristo. Ahora es un hijo de Dios que pasó al reino de su amado Hijo. Por eso les dije, ¿cuántos hay aquí que tienen una religión? Si usted tiene una religión, si usted es evangélico, arrepiéntase de ese pecado. Por eso les digo, ahí afuera no hay un rótulo que dice Iglesia Evangélica Fuente de Vida. No, ahí no hay un rótulo de eso, no. Ni va a existir nunca. Porque nosotros somos del reino de Dios.
No somos una religión, y somos una iglesia X ahí, de un grupo. No tenemos apellido. Tal vez el apellido puede ser hijos de Dios. Nos trajo paz y reconciliación con el Padre. Eso hizo Jesús con su sangre. Mire, Colosenses 1:20 también. Está en Colosenses. Entonces el pasaje dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ve que es un lenguaje simbólico acerca de la muerte de Cristo. La sangre de su cruz. La cruz. La cruz echa sangre. No. Está hablando simbólicamente de su sacrificio por nosotros. La sangre que derramó Jesús en la cruz, su sacrificio. Por medio de él nos reconcilió, porque antes estábamos en enemistad con Dios, pero por su sangre ahora soy amigo de Dios. Amén. También limpió nuestras conciencias, o la sangre de Cristo sirve para limpiar nuestras conciencias. ¿De qué? De obras muertas. Y ahorita les explico qué significa eso. Ahí lo van a tener. Obras muertas son obras religiosas para que sirvamos a Dios. Dice Hebreos 9, versículo 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como hacían en el Antiguo Testamento, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice el 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ese es el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo? Que Cristo se ofreció a sí mismo, no lo obligó nadie, ni el Padre. Jesús no vino a sacrificarse o a ofrecerse en sacrificio a la fuerza. Él vino voluntariamente. Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. No sé si han leído ese pasaje en la Biblia, pero él lo dijo. Pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Entonces, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Obras muertas es todo aquello que Dios quiere quitar de nuestra mente, que nos coacciona y nos dice, usted tiene que hacer esto y esto para salvarse. Voy a mencionar obras muertas. Cuando yo estaba en la religión, a mí me enseñaron que tenía que hacer la primera comunión. Bueno, que tenía que ser sacramentos, pero uno era la comunión. Tenía que hacerlo. Si no hago la primera comunión, entonces si me muero no me voy para el cielo. Y si no voy cada vez que voy a tomar la hostia tengo que ir a confesarme, porque si no me confieso, entonces no puedo tomar la hostia. Y si como la hostia, entonces me estoy comiendo a Cristo. Eso se dice, y entonces estoy participando del cuerpo de Cristo y la salvación de Cristo. Y entonces si no lo hago, mi conciencia se siente acusada, mi conciencia se siente mal, y entonces yo tengo que hacerlo. Como cuando nos dicen que tenemos que rezarle un rosario al pasito ahí, al portal, al pasito en Navidad para quitarlo. Eso es por lo menos aquí en Costa Rica nos enseñaron eso. Nadie puede quitar el pasito de la casa si no hace el rosario primero. Como cuando alguien se muere, hay que hacerle un novenario. 9 días rezando trisagios ahí y repartiendo comida en las casas y todo, porque para ver si acaso esa persona se va para el cielo, para sacarlo del purgatorio y que se vaya para el cielo después de los 9 días. ¿Ve? Esas son obras muertas, obras religiosas que nos coaccionan en la mente. Por eso dice aquí, en la conciencia, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirvamos a Dios como debe ser. Aquí ninguno de los que servimos aquí en la iglesia venimos aquí porque si no lo hago, no me salvo. Ni porque si no lo hago, Dios no me va a querer. Porque si no lo hago, estoy mal con Dios. O qué sé yo. No, lo hacemos porque tenemos una conciencia de que Cristo murió por nosotros y lo hacemos por puro amor a Él. Porque lo amamos. Y sé que ustedes, los que vienen a la iglesia también los domingos, tienen que hacerlo con ese mismo sentir. Vamos a la iglesia para glorificar, exaltar el nombre del Señor. Quítese la obra muerta de la mente de que si no voy a ir porque necesito tener a Dios bien.
Necesito tener contento a Dios, voy a ir a la iglesia. Mañana necesito hacer un negocio, entonces tengo que ir a la iglesia primero. Obra muerta, conciencia sucia, conciencia sucia. Eso lo enseñó el diablo. Eso lo enseña el diablo, ¿sí? Nos enseña a hacer cosas para aplacar la ira de Dios. Nada puede aplacar la ira de Dios. La ira de Dios ya fue aplacada por Cristo en la cruz. La sangre aplacó la ira de Dios contra el pecado y contra el pecador. Eso es lo que pasaba. Cristo vino, hizo un sacrificio y entonces la ira de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, eso fue una de las cosas maravillosas que hizo la sangre de Cristo. Dice otro pasaje, más adelante, dice, Dios nos dio libertad, también la sangre de Cristo nos dio libertad para entrar hasta la habitación de Dios, entrar hasta lo más hondo, allá lo más profundo, hasta donde está Dios, donde solo podía entrar el sumo sacerdote después de haber ofrecido sacrificios por sus pecados y los pecados del pueblo. Pues ahora hay uno que entró hasta aquel lugar. Mire lo que dice Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¡Qué lindo! Ahora tenemos libertad, tengo libertad, ya puedo entrar con libertad. Usted no tiene que buscar intercesores e intercesoras para ver si entra allá. No tiene que hacer largas oraciones para ver si entra al lugar santísimo. Ya no necesita esas cosas. La sangre de Cristo pagó para que se quitara el velo, la cortina que impedía que llegáramos al trono de Dios en oración o en la presencia de Dios, adorándolo, cantándolo, alabándolo, como sea. Eso hizo la sangre de Cristo, dice aquí. Tenemos libertad por su sangre. La sangre de Cristo también nos santifica. Esos son otros los beneficios de la sangre. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Qué hace la sangre? Nos santifica. Diga, la sangre me santifica. Entonces, si usted tiene la sangre de Cristo en su vida, usted es un santo o una santa. ¿Cuántos tienen la sangre de Cristo? Entonces diga, yo soy un santo, yo soy una santa. ¿Sí? Y si alguno no puede decir yo soy un santo, es porque todavía no tiene la sangre. Preocúpese. No se vaya sin la sangre de Cristo hoy. Les leía a los muchachos servidores en la mañana este pasaje, se los voy a leer. Oiga, Dios me puso a mí y nos puso a nosotros como iglesia para que veamos y no nos hagamos los ciegos, para que oigamos y no nos hagamos los sordos. Dice Isaías, no lo busquen, Isaías 42, versículo 20 dice, y hablando de Israel que se estaba haciendo de la vista gorda, dice el Señor, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no los oye, y no oye, que ve muchas cosas y no advierte. Si yo, hermanos, no le digo a usted que si no tiene la sangre aplicada en su vida, si yo no le digo que usted se va a ir al infierno si no tiene la sangre de Cristo aplicada en su vida, hermanos, yo sería un irresponsable delante de Dios, porque y usted, si usted tiene la sangre de Cristo aplicada en su vida y usted no se lo dice a otros, usted sería una persona como estas que habla ese pasaje. Gente que oye y se hace del oído como si no hubiera oído. Gente que ve y no advierte. Estamos para advertirle al mundo que Cristo vino y derramó su sangre para sacarnos de la esclavitud de Egipto, sacarnos de la esclavitud del diablo y pasarnos de las tinieblas a la luz. Para eso estamos. Y decir cómo es que la sangre de Cristo hace tantas cosas. Nos santificó,
nos puso aparte. Eso significa santificar. Santificar es poner aparte. Ya usted no es del grupo. Por eso les digo, hace 15 días les hablé más claro de esto. Ya usted no es de las tinieblas. Ahora el Señor lo pasó aparte. No sea como esos del pueblo de Israel, que cuando Dios los puso después del mar, los sacó, los llevó por allá, empezó a quejarse. Ay, no hay agua. Ay, no, busquemos a alguien que nos lidere y nos devuelve a Egipto. Tan buena la oye carne allá en Egipto. ¿Cuántos cristianos hay así? Los sacan de la esclavitud y están blasfemando de Dios. Esos no entraron a la tierra prometida. No heredaron. Heredaron solo sus hijos la tierra prometida, porque los hijos creyeron, pero ellos no. ¿Por qué? Porque, mire, los habían sacado fuera de Egipto, aquí era Egipto y aquí es la tierra prometida, o el desierto. Los habían sacado y estaban con un pie en el desierto, pasaron el mar, pero no querían soltar este pie de Egipto y lo vieron ustedes haciendo un becerro de oro después. Dios los hizo libres para que hicieran un becerro de oro y empezaran a adorar imágenes. Y dedicar ese día a Jehová. ¡Qué ofensa, Dios mío! ¿Cuántos becerros de oro nos hacemos nosotros diciéndole al Señor, siento como que todavía estoy en Egipto, me gustaba mucho Egipto, voy a seguir haciendo las obras egipcias, recordando a las egipcias allá? ¿Ah? De eso hablábamos ayer con los hombres, no les voy a decir a todas las mujeres lo que hablamos. Y para ir terminando, su sangre nos lava y nos limpia. Primero de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué lindo saber que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y termina aquí este versículo, unos versículos en Apocalipsis, 2 versículos más. Dice el versículo 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Soy una nueva criatura. Ya no soy el mismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas pasaron. Las Betsabé pasaron. Y no busquen nuevas. Las viejas, cosas viejas pasaron. Ahora todas son ellas nuevas. Enfoquémonos, pongamos nuestra mirada allá. Ya dejemos de estar viéndolo de aquí. A veces parecemos ahí, no sé, tan desviados. Pongan la mira donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí se supone que estamos nosotros escondidos con Cristo. Usted no está aquí en la tierra, usted está escondido con Cristo allá en lo celestial, sentado allá en lugares celestiales. Entonces tenemos que ver todas las cosas desde arriba. Decía el hermano Julio Melgar, decía el hermano, no adoren desde la tierra, no adoren desde sus problemas, no adoren desde sus circunstancias, porque dejamos de ver lo eterno y la eternidad y nos enfocamos en la circunstancialidad, decía él. Un hombre que se estaba muriendo de cáncer, esparcido ya por todo su cuerpo. Veamos las cosas de arriba, enfoquémonos en Cristo, para allá vamos, no vamos a parar toda la eternidad para allá. ¿Por qué nos enfocamos en las cosas de aquí? ¿Por qué dejamos que nos saquen de la presencia de Dios los problemillas de aquí? Esta leve tribulación momentánea, dijo el apóstol Pablo. Esta leve tribulación momentánea, dijo el apóstol Pablo. He sido azotado no sé cuántas veces, he pasado naufragio, me han dado con palos, he sido encarcelado, y aquí que haya leve tribulación momentánea. Qué manera que nosotros pudiéramos hablar así. Pues la sangre de Cristo también, hermanos, no solo nos limpia, sino que también, y con esta termino, vencemos al diablo. Mire lo que dice Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces se oyó una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado el acusador. Esto todavía no ha pasado, pero lo que sigue sí ya pasó, o lo podemos hacer una realidad ya. Dice, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso es lo que hace el diablo todos los días. Y ellos le han vencido. Ellos se refieren a nosotros. Por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo se vence a Satanás? Por medio de la sangre del Cordero. Y no es que usted le va a decir, Satanás, yo tengo la sangre del Cordero, respéteme. No, él ya sabe. ¿Vieron el pasaje en Éxodo? El heridor, el destructor pasa por aquí. No, ahí hay sangre, ahí no me arrimo. Y entonces sigo por aquí, ahí hay sangre, ahí no me arrimo. Entonces sigo por aquí, esta casa no tiene sangre, voy para adentro. El diablo lo sabe ya. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene un sello, dice la Biblia. Cuando creímos en Cristo, el Señor nos selló en nuestras frentes, nos selló con un sello que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted cree que el diablo va a llegar a tocar a alguien donde el Espíritu Santo de Dios está ahí con un sello? ¿No? Entonces por eso tenemos que tener esa libertad. Viva libre en Cristo. Y usted mientras tenga el Espíritu Santo, dice la Biblia, el diablo no nos toca. Hay momentos, ¿sí? Excepciones a la regla. Esa es la regla, lo que les acabo de decir. Pero hay excepciones cuando Dios permite. Pero son excepciones. A veces pasa a cada uno de nosotros que Dios permite que venga el diablo a tentarnos. Y a veces caemos, como cayó David. Ayer hablábamos de eso. Pero después se levantó, después de un arrepentimiento genuino, pidiéndole perdón a Dios y diciéndole, Señor, gracias porque me restituiste, me devolviste el gozo de la salvación y un espíritu tuyo, Señor, me sustente, tu espíritu me sustente. Y Dios lo levantó a David. Falló, pero Dios lo levantó. Y nunca más volvió a hacer lo mismo. No volvió a buscar Betsabés. No dijo, ya fui perdonado, voy a ir a buscar otra Betsabé. No, él aprendió.